La ingeniería es lo que nos ha llevado a la humanidad a obtener un desarrollo amplio en los últimos tiempos. Gracias a esto las artes lograron acercarse más, hicieron más fácil el camino para la gente que hace la música. Y realmente ahí está plasmado uno, porque la música que uno hace es eso, lo que uno es. Yo soy Cristian Salgado, productor musical, músico, ingeniero. Estamos aquí desde Bombo Records, que es donde hacemos las canciones. Es como nuestro templo, nuestro lugar mágico donde empieza este viaje sonoro. Llevar la música del Pacífico a la escena, el escenario mundial, al cine. Llevar la música del Pacífico a muchos otros espacios donde no ha estado. Mi historia con la música comenzó cuando era niño, gracias a mi papá, que era músico también. Mi papá siempre llegaba a la casa con discos, con LPs, y yo era me volví como su DJ. Entonces yo sabía dónde estaban los nombres de las canciones porque me leía todos los créditos, pero siempre eso causó en mí una fijación por la música grabada, y mi pregunta era cómo materializaban esa música de alguna manera, cómo lo que tocaban en vivo los músicos lo grababan en un disco. Entonces eso siempre me quedó sonando. Ya posteriormente empecé a estudiar piano y empecé a tocar con muchas orquestas de la ciudad desde muy pequeño, desde muy niño, digamos como con esa amalgama sonora que tiene Cali, que bueno, tiene que ver con la salsa también, tiene que ver con la música que viene desde la costa pacífica, tiene que ver con el festival más grande de la música afro de Colombia, que es el Petronio Álvarez, y es un festival donde converge mucha música del Pacífico. Y también en ese camino desarrollando mi propio sonido, porque bueno, he tenido claro que he querido ser productor siempre. Mis anhelos, mi tiempo. Siempre he pensado la música pues desde muchas vertientes, desde uno estar como inmerso en esas mismas canciones, pero también ver la música desde afuera y pensar cómo incide la forma en que se graba la música y la forma en cómo suena la música en la gente. Cómo esa excitación de un parlante genera cantidad de sensaciones. Bueno, y en esto tenemos que hablar de frecuencia, en frecuencias altas, en frecuencias graves. Y todo esto es como un compendio vasto de la ingeniería, que lo ha hecho posible. La música del Pacífico es la música que viene de la costa, es la música que parte desde toda esa historia de los ancestros, esa historia que viene desde África y que converge aquí con los indígenas, con la música indígena. Es una música con unas sonoridades hermosas, con unas letras mágicas que cuentan historias de los ancestros también. Encontramos por ejemplo la marimba, que es llamada el piano de la selva. Esa cantidad de ritmos que hay como el currulao, el abozao, el aguabajo, ritmos que son ricos espectralmente en frecuencias. Encontramos también una serie de historias que hacen parte de una cultura entera y que esa cultura luego llega a Cali. Y en Cali se empieza a desarrollar, entonces se empieza a fusionar con la música urbana, con la salsa. Y ahí es cuando, digamos, entramos nosotros como Bombo Records, entramos a desarrollar, ayudar a grabar la música, a documentarla. Tenemos pues como todas las herramientas para poderlo hacer. Mis anhelos, mi tiempo.